Mi nombre es Natalia. Tomé las llaves de la posada con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Era mi primer día administrando oficialmente el lugar que había pertenecido a mi familia por generaciones, y aunque conocía cada rincón, ahora la responsabilidad era mía. Mi padre, Jacinto, me había advertido varias veces que la posada tenía sus propias reglas, algo que yo siempre había interpretado como precaución o superstición. El sol de la tarde caía pesado sobre las lápidas cuando terminé de barrer el pasillo principal del panteón. A esa hora, el cementerio antiguo de Tlaquepaque, Jalisco, quedaba casi vacío, con apenas algún visitante rezagado y el murmullo lejano de la ciudad filtrándose por los muros altos. Para mí no era un lugar extraño ni temido. Era el sitio donde había pasado más de la mitad de mi vida adulta, cuidando tumbas, abriendo fosas, cerrando historias que no eran mías. Mi nombre es Rogelio y llevaba más de 20 años trabajando como sepulturero. Conocía cada rincón del panteón como otros conocen su propio patio. Sabía qué cruces estaban torcidas, cuáles imágenes de santos se habían cuarteado con el tiempo y qué tumbas antiguas ya nadie visitaba. También sabía cuáles pasillos se enlodaban primero cuando llovía y dónde el olor a tierra húmeda se quedaba pegado a la ropa aunque uno se bañara al llegar a casa. Fuera del cementerio mi vida era mucho más estrecha. Vivía solo con mi hijo Emilio, de 8 años, en una casa modesta de paredes ásperas y techo bajo. La ausencia de mi esposa se sentía en los silencios largos de la noche y en las mañanas apuradas, cuando contaba monedas antes de salir a trabajar. Las deudas no daban tregua y la salud de Emilio tampoco ayudaba. Sus medicamentos se llevaban una parte del sueldo que a veces no alcanzaba ni para lo básico. Aquella tarde parecía igual a tantas otras, hasta que algo llamó mi atención cerca de una de las zonas más viejas del panteón. Un hombre que yo no había visto antes estaba parado frente a un sepulcro antiguo, uno de esos que no tienen nombre visible, apenas una piedra oscura casi cubierta por la tierra. Su presencia desentonaba con el lugar. Vestía ropa elegante, limpia, demasiado cuidada para alguien que viniera a visitar muertos. Mientras fingía ordenar herramientas, lo observé dejar sobre la tumba una caja pequeña, de madera oscura, con un trabajo fino en las orillas. No había flores, ni veladoras, ni señales de rezo. El hombre se quedó un momento más, inmóvil, como si estuviera cumpliendo una obligación, y luego se alejó sin mostrar prisa. Salió por el portón principal sin voltear atrás, dejándome con una sensación incómoda en el estómago. Intenté convencerme de que no era asunto mío. En el cementerio aprendí que cada quien se relaciona con la muerte a su manera, y que no todo tiene explicación inmediata. Aún así, la imagen de la caja sobre aquel sepulcro sin nombre se me quedó grabada como una espina que no duele, pero tampoco se va. Cuando llegó la hora de cerrar, recorrí el panteón con la mirada más atenta de lo normal. El viento levantaba un poco de polvo y hacía crujir las hojas secas entre las tumbas. Al pasar de nuevo cerca del sepulcro, confirmé que la caja seguía ahí, intacta, como si esperara algo o a alguien. Sentí una mezcla de curiosidad y alerta que no supe explicar. Esa noche, al salir y asegurar los candados del portón, llevé conmigo una inquietud que no era común. Pensé en Emilio, en las cuentas pendientes, en lo injusto que a veces parecía todo. Sin saberlo, dejé atrás el cementerio con la sensación de que algo se había movido, no en la tierra, sino en mi propia vida, y que nada volvería a acomodarse igual. La noche se me vino encima sin darme descanso. En la casa, el silencio parecía más espeso de lo normal, y cada ruido pequeño me hacía levantar la cabeza. Emilio ya dormía, arropado hasta el cuello, respirando con ese silbido leve que a veces le salía cuando el pecho se le cerraba. Me senté un rato en la mesa, mirando mis manos ásperas, todavía con el olor del panteón pegado a la piel, y la imagen de la caja volvió a cruzarme la cabeza sin permiso. No tardé en decidir volver. Me dije que era por responsabilidad, que no estaba bien dejar un objeto de valor a la vista en un cementerio tan viejo. Tomé las llaves, salí sin hacer ruido y caminé de regreso bajo las luces amarillas de la calle. El trayecto hasta el panteón lo conocía de memoria.
pero esa vez me pareció más largo, como si el aire estuviera más pesado. Entré al cementerio por la puerta lateral que solo usábamos los trabajadores. La oscuridad no me incomodaba, pero sí el silencio absoluto, roto apenas por el roce de mis botas contra la grava. Al llegar al sepulcro, la caja seguía ahí, limpia, intacta. Al tocarla, sentí un peso inesperado, denso, que no correspondía con su tamaño. No dudé más y me la llevé conmigo, evitando mirar alrededor. Ya en casa esperé a que pasara un rato antes de abrirla. Cuando levanté la tapa, el reflejo me obligó a parpadear. Dentro había un collar de oro grueso, pesado, con una piedra grande que no parecía de fantasía. No entendía cómo algo así podía terminar sobre una tumba olvidada. Sentí miedo, pero también una tentación que me avergüenza admitir. Pensé en las cuentas atrasadas, en los frascos de medicamento casi vacíos. Al día siguiente lo vendí sin darle muchas vueltas. Entré a una joyería modesta del centro y acepté la primera oferta que me hicieron. El dinero me ardía en el bolsillo, pero resolvía problemas inmediatos. Pagué deudas urgentes, compré los remedios de Emilio y llené la despensa como no lo hacía desde hacía tiempo. Me repetía que había sido una casualidad, un golpe de suerte. Esa misma noche algo empezó a sentirse mal. Un olor fuerte a tierra húmeda se metió en la casa, como cuando el panteón se empapa después de la lluvia. Revisé puertas y ventanas, pensando en alguna filtración, pero todo estaba cerrado. Emilio me dijo, con naturalidad inquietante, que alguien había pasado por el pasillo, alguien que venía sucio y no hablaba. Intenté tranquilizarlo, aunque a mí mismo me temblaban las manos. Dormí poco y mal. Al despertar, sentí los pies fríos y pesados. Al mirar el suelo vi marcas de barro, huellas claras que iban desde la cama hasta la puerta del cuarto. Me quedé observándolas largo rato, tratando de encontrar una explicación lógica, alguna torpeza mía durante la noche, pero sabía que no había salido de la casa. En el trabajo, el malestar siguió. Al llegar al panteón encontré el sepulcro abierto, la tierra removida como si alguien hubiera salido de ahí recientemente. Lo cerré con cuidado, compactando el suelo, convenciéndome de que alguien había entrado de madrugada. Sin embargo, una sensación de deuda me acompañó todo el día, como si hubiera tomado algo que no me correspondía. Esa noche entendí que la caja no había sido solo un objeto olvidado. Algo se había movido al llevármela, algo que ahora sabía dónde vivía yo y con quién dormía. El dinero estaba en mi casa, los medicamentos en la mesa, pero junto a ellos se instaló una presencia que no supe nombrar y que, desde ese momento, ya no me dejó en paz. Los días siguientes se volvieron una sucesión de cansancio y sobresaltos pequeños que se iban acumulando. En la casa, las cosas cambiaban de lugar sin razón clara. Los vasos aparecían en el piso y la puerta del patio amanecía entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado. Emilio empezó a caminar con cuidado, pegado a las paredes, como si supiera que ciertos espacios no convenía atravesarlos. Mi hijo comenzó a hablarme de presencias con una naturalidad que me inquietaba más que el miedo abierto. Decía que alguien venía cubierto de tierra, que no hacía ruido al caminar y que se quedaba quieto observando. No lo decía llorando ni alterado, sino como quien describe algo cotidiano. Yo asentía, fingiendo calma, mientras por dentro sentía que algo se me apretaba en el pecho. En el panteón la situación se volvió imposible de ignorar. Cada mañana encontraba el mismo sepulcro abierto, la tierra removida, húmeda, como recién trabajada. Lo cerraba con cuidado usando la pala y las manos, dejando el terreno firme. Al día siguiente, estaba igual. Ningún otro entierro mostraba señales de haber sido tocado. Solo ese, siempre ese. Empecé a quedarme más tiempo observando ese punto del cementerio. El olor a tierra mojada era más fuerte ahí, incluso en días secos. A veces tenía la sensación de que el suelo respiraba, de que algo se acomodaba debajo. Me decía que el cansancio me estaba jugando malas pasadas, pero el cuerpo no mentía. Volvía a casa agotado,
con una sensación de culpa que no sabía explicar. Las noches se hicieron más densas. Me despertaba sobresaltado, convencido de que alguien estaba de pie junto a la cama. El olor del panteón se colaba entre las sábanas, mezclado con el sudor frío. Revisaba la casa en silencio para no despertar a Emilio, aunque cada rincón parecía cargado de una presencia que no se dejaba ver del todo. Una madrugada, al abrir los ojos, supe que no estaba imaginando nada. A un costado de la cama había una figura alta, cubierta de tierra seca y húmeda a la vez, como si acabara de salir del suelo. No se movía ni hacía ruido, pero su cercanía imponía una presión que me dificultaba respirar. No hubo gritos ni gestos violentos, solo la certeza de que estaba ahí por algo que yo había tomado. En ese instante, entendí que el collar no había sido un regalo ni un objeto perdido. Sentí que aquello había sido un pago colocado a propósito y que yo había interrumpido un acuerdo que no me pertenecía. La presencia no amenazaba, reclamaba. Esa diferencia me heló más que cualquier susto, porque no había margen para negociar. Cuando la figura desapareció, no sentí alivio. Me quedé sentado en la cama, con las piernas pesadas, sabiendo que lo peor no había pasado. El dinero seguía en mi vida, los medicamentos seguían en el buró de Emilio, y con ellos permanecía la certeza de que algo esperaba ser saldado. Desde ese momento entendí que no se trataba de huir, sino de enfrentar una consecuencia que ya me había alcanzado. La desesperación me empujó a intentar deshacer lo que había hecho. Volví al lugar donde había vendido el collar, llevando el dinero que aún me quedaba y ofreciendo más si era necesario. El comprador se mantuvo firme y dejó claro, de manera indirecta, que la pieza ya no estaba en sus manos y que no pensaba involucrarse más. Salí de ahí con una sensación de derrota que me pesaba más que cualquier deuda. Busqué entonces a la familia del difunto, preguntando con cuidado en el panteón, revisando registros viejos, intentando encontrar un nombre para aquel sepulcro sin inscripción. Todo fue inútil. Nadie reclamaba ese entierro. Nadie recordaba visitas frecuentes. Era como si esa tumba existiera solo para mí y para aquello que salía de ella cada noche. Volví a ver al hombre elegante días después, cerca del mismo lugar donde había dejado la caja. Su presencia seguía desentonando con el entorno. Al acercarme, su expresión no mostraba sorpresa ni incomodidad. Lo que percibí fue una calma que me resultó ofensiva. Comprendí, sin que hiciera falta decirlo abiertamente, que él sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. De su actitud entendí que el valor del collar nunca había sido un secreto. La joya no había sido dejada por descuido ni por generosidad. Aquel objeto había sido colocado como parte de algo más antiguo, y yo había sido considerado en esa ecuación. Me quedó claro que no había interés alguno en recuperar ni la pieza ni el dinero que vino de ella. Intenté, aún así, ofrecerle devolver el efectivo, desprenderme de todo lo que había tocado. La reacción fue una risa seca, sin alegría, que me dejó claro que no había salida por ese camino. Él me dijo que no quería volver a ver ese collar ni ningún valor monetario que proviniera de él nunca más. También dijo que conocía muy bien el valor de la joya, pero que era un collar maldito, que solo había traído desgracia desde el primer día en que lo compró. Después se fue, dándome la espalda en silencio. La idea de que el collar era una carga que nadie quería recuperar se me clavó en la cabeza como una condena. Lo que había tomado ya no podía devolverse. Con el paso de los días, acepté que tendría que vivir con eso. El olor a tierra nunca se fue del todo de la casa. Emilio dejó de hablar de la figura, pero su forma de dormir cambió, siempre de lado, con el cuerpo tenso. Yo seguí despertando algunas madrugadas con la sensación de estar siendo observado, aunque ya no veía nada. Continué trabajando en el mismo panteón, cerrando la misma tumba una y otra vez. Cada mañana la encontraba abierta, como un recordatorio silencioso. No intenté más cambiar nada. Entendí que ese acto repetido era parte del pago que me tocaba hacer. Una rutina impuesta que no admitía descanso. Hoy escribo esto sin esperar perdón ni alivio. El dinero se fue acabando, como siempre.
pero la consecuencia permanece. Hay cosas que no se toman aunque parezcan abandonadas, y acuerdos que no se rompen sin costo. Yo sigo aquí, cuidando muertos ajenos, sabiendo que alguno de ellos todavía espera que termine de pagar lo que, por necesidad y error, acepté. Soy Iván. La vida en Zapopan siempre me pareció predecible, casi cómoda. Trabajaba como mecánico en un taller pequeño, de esos donde el olor a aceite se queda pegado en la ropa, aunque uno se bañe 2 veces. Mis días empezaban temprano, con café cargado y terminaban al caer la tarde, cuando regresaba a casa con las manos cansadas y la cabeza llena de ruido. Vivía con mi madre, Rosa, una mujer devota que no se dormía sin rezar y que mantenía imágenes de santos en cada rincón, con vasos de agua que cambiaba todos los días sin falta. Daniela había sido parte de esa rutina durante casi 2 años. La conocí cuando aún atendía en la farmacia del barrio, siempre con el uniforme impecable y una sonrisa que al principio me pareció tranquila, casi tímida. Con el tiempo entendí que debajo de eso había una necesidad constante de no sentirse reemplazable. Nuestro vínculo fue intenso, absorbente, y poco a poco se volvió una carga difícil de explicar incluso para mí. El final no llegó con gritos ni escenas públicas, sino con silencios incómodos y decisiones mal tomadas. Yo ya no me sentía libre dentro de la relación y ella parecía vivir cada desacuerdo como una humillación personal. Cuando decidí terminar, lo hice convencido de que era lo mejor. Aunque sabía que no iba a ser fácil, preferí desaparecer, bloquear llamadas, evitar lugares conocidos y cortar todo contacto para no ceder. Poco después, empecé a salir con otra mujer, nada serio, pero suficiente para que el rumor llegara rápido a oídos de Daniela. En Zapopan, esas cosas no se quedan quietas. Siempre hay alguien que comenta algo en la fila de las tortillas o en la farmacia. Yo seguí con mi vida, convencido de que el pasado había quedado atrás, aunque en el fondo cargaba una culpa muda que intentaba ignorar. Daniela, según supe después, no tomó el abandono como algo definitivo. Vivía con su madre y llevaba una vida ordenada, pero el golpe al orgullo fue más fuerte que la tristeza. Se sentía desplazada, cambiada sin aviso, y esa herida fue creciendo en silencio. Una conocida le habló de una mujer que ayudaba a amarrar pensamiento y voluntad, alguien que no pedía grandes sacrificios ni hacía promesas exageradas, solo aseguraba resultados. El ritual, me contaron más tarde, fue sencillo y discreto. Un cuarto oscuro, fotos impresas, hilos, mechones de cabello y una oración que no sonaba a nada que se escuchara en una iglesia. No hubo velas grandes ni palabras altisonantes, solo una intención clara puesta en algo que no debía tocarse. Daniela salió de ahí convencida de haber recuperado el control de algo que ya había perdido. Mientras eso ocurría, yo seguía con mi rutina sin sospechar nada. El taller, las comidas rápidas, las noches viendo televisión con mi madre y sus comentarios sobre mantenerse siempre cerca de lo correcto. Rosa solía decir que cuando uno juega con sentimientos ajenos, algo se rompe por dentro, aunque en ese momento no le di importancia. Al mirar atrás, entiendo que esa fue la última etapa verdaderamente normal de mi vida. Todo parecía estar en su lugar, sin señales evidentes de peligro. No sabía que, en silencio, alguien había pedido que yo regresara y que algo más había escuchado primero. El cambio no fue inmediato ni dramático, y tal vez por eso me tomó tanto tiempo entender que algo no estaba bien. Al principio fue solo una inquietud constante, una sensación de vacío en el estómago que no se iba ni comiendo. Me costaba dormir y, cuando lo lograba, despertaba empapado en sudor, con la impresión de haber estado pensando en Daniela toda la noche sin haber soñado nada concreto. Las semanas siguientes empecé a perder el apetito de verdad. En el taller mis compañeros notaron que ya no comía como antes y que me veía más delgado, pero yo lo atribuía al estrés. Había momentos en los que el pecho se me cerraba sin razón aparente.
como si algo me apretara desde adentro, obligándome a respirar hondo para no marearme. La necesidad de verla llegó sin aviso, casi como una urgencia física. Un día me descubrí caminando hacia su casa, con los ojos llenos de lágrimas y una vergüenza que no sabía explicar. Al estar frente a ella sentí alivio y angustia al mismo tiempo, como si hubiera vuelto a un lugar que ya no me pertenecía, pero del que no podía escapar. Desde ese momento me volví dependiente de su presencia. Si no estaba cerca, la ansiedad me consumía. Empecé a sentir celos irracionales, miedo constante a que se fuera otra vez, y una necesidad enfermiza de saber dónde estaba y con quién. Yo mismo me reconocía extraño, pero no encontraba la fuerza para detenerlo. El deterioro físico se aceleró. Aparecieron fiebres que iban y venían sin patrón, náuseas que me hacían vomitar incluso con el estómago vacío, y un cansancio profundo que no se quitaba con descanso. Me veía al espejo y apenas me reconocía. La cara se me había afilado y los ojos parecían hundidos. La casa de Daniela también empezó a sentirse distinta. Algunas plantas se marchitaban de un día para otro, aunque ella las regara como siempre. La carne que comprábamos se echaba a perder en cuestión de horas, dejando un olor extraño que impregnaba la cocina. Todo eso nos incomodaba, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Las noches eran lo peor. En más de una ocasión, al quedarme solo en su cuarto, sentí el colchón hundirse como si alguien se acostara a mi lado. Abría los ojos y no había nadie, pero el cuerpo se me quedaba rígido, con una sensación de frío que me recorría la espalda. Intentaba convencerme de que era el cansancio jugando conmigo. Daniela también empezó a cambiar. La notaba nerviosa, sobresaltada, como si escuchara cosas que yo no podía oír. Algunas madrugadas me decía que había sentido pasos dentro de la casa, aunque no hubiera nadie más. Yo quería creer que todo tenía una explicación lógica, pero en el fondo empezaba a temer que algo se nos estaba saliendo de las manos. Las cosas empeoraron cuando mi cuerpo empezó a reaccionar, incluso mientras dormía. Me despertaba agotado, con la garganta seca y el corazón acelerado, y Daniela me contaba que había pasado la noche hablando solo, pidiendo ayuda y quejándome de una presión en el pecho. Yo no recordaba nada, pero al escucharla sentía un miedo difícil de explicar, como si algo estuviera ocurriendo sin mi permiso. A veces amanecía con marcas en la piel. No eran rasguños profundos ni golpes claros, más bien manchas oscuras en la espalda y los hombros, como si alguien hubiera presionado con fuerza los dedos contra mí durante horas. Intentaba no mirarlas demasiado, convencido de que cualquier explicación era mejor que aceptar otra cosa. Mi madre fue la primera en tomarlo en serio. Rosa siempre fue observadora y desconfiada, de esas mujeres que creen más en las señales que en las coincidencias. Al verme sin camisa una tarde, notó las manchas y su expresión cambió de inmediato. Empezó a rezar más seguido, a colocar escapularios cerca de mi cama y a insistir en que algo no estaba bien desde que había vuelto con Daniela. El ambiente en casa también se volvió tenso cuando regresaba a dormir ahí. Mi madre decía sentir un peso extraño en el aire, como si el silencio fuera demasiado espeso. Yo trataba de tranquilizarla, pero en el fondo sabía que ella percibía algo que yo no quería aceptar. Su desconfianza hacia Daniela creció sin necesidad de palabras directas. Las noches se hicieron más largas. Soñaba con cuartos oscuros y una sensación constante de ahogo, como si alguien se sentara sobre mi pecho. Me despertaba jadeando, con la impresión de que no estaba solo. Durante el día, la debilidad era tanta que apenas podía concentrarme en el trabajo, y mis compañeros empezaron a sugerir que buscara ayuda médica o espiritual. Fue entonces cuando mi madre decidió actuar por su cuenta. Sin avisarme, buscó a una mujer conocida en la zona por limpiar trabajos y quitar males, alguien a quien varias personas del barrio habían acudido en silencio. Yo supe después que se llamaba Doña Marieta y que no aceptaba a cualquiera sin antes observar bien el caso. El día del ritual yo no estuve presente, pero lo sentí en el cuerpo. Esa tarde me invadió un malestar intenso, seguido de un cansancio profundo,
como si me hubieran vaciado por dentro. Más tarde mi madre me contó que, durante la limpieza, la mujer había dicho que lo que me habían hecho no solo me había atado a Daniela, sino que había llamado a algo más antiguo, algo que ahora se alimentaba de mi fuerza. Escuchar eso me heló la sangre. Por primera vez entendí que lo que me estaba pasando no tenía que ver solo con amor o dependencia. Había algo más, algo que no veía, pero que sentía cada vez que el pecho se me cerraba. Desde ese momento, el miedo dejó de ser confuso y se volvió claro, pesado, imposible de ignorar. La mejoría no llegó de golpe, sino de manera lenta y desconcertante. Después de la limpieza, empecé a dormir un poco mejor, a tolerar la comida y a recuperar fuerzas, aunque el cuerpo seguía débil. Era como si algo se hubiera aflojado, pero no del todo, y esa sensación me acompañaba incluso en los días en que lograba sentirme casi normal. Con el paso de las semanas, la necesidad de estar con Daniela fue disminuyendo. Los celos se apagaron, la ansiedad cedió y, en su lugar, apareció un miedo profundo al recordar cómo había regresado a su lado sin entender por qué. Empecé a tomar distancia, primero con excusas, luego con silencio, hasta que el vínculo se fue rompiendo sin discusiones ni despedidas claras. Volví a vivir de lleno en la casa de mi madre. Rosa me cuidó con la misma disciplina con la que rezaba, observándome como si temiera que algo regresara en cualquier momento. Yo retomé el trabajo en el taller poco a poco, tratando de convencerme de que todo había quedado atrás, aunque había noches en las que despertaba sobresaltado, con el pecho apretado y el recuerdo de esa presencia invisible. De Daniela supe por otras personas. Comentaban que había empezado a enfermar sin explicación, que faltaba seguido a la farmacia y que se le veía cada vez más delgada. Escuchar eso me revolvía el estómago, porque los síntomas eran demasiado parecidos a los míos. Entendí entonces que el daño no había desaparecido, solo había cambiado de lugar. Con el tiempo, dejé de verla por completo. El miedo y la culpa se mezclaban cada vez que pensaba en ella, pero no fui capaz de buscarla. Algo dentro de mí sabía que volver a acercarme sería abrir una puerta que apenas se había logrado cerrar. La última vez que escuché algo sobre Daniela fue por una vecina. Decía que ella pasaba largas horas sola en su cuarto, hablando consigo misma frente al espejo, como si alguien le respondiera desde el otro lado. También mencionó que aseguraba escuchar su nombre cuando no había nadie más en la casa. Esa noticia me persiguió durante días. Pensé en el ritual, en lo que había dicho doña Marieta sobre aquello que se había quedado. Comprendí que la amarración no se había deshecho por completo, solo se había liberado de mí, buscando otro lugar donde quedarse. Hoy puedo contar esto con cierta calma, aunque el recuerdo sigue pesando. Aprendí que hay decisiones tomadas desde el dolor y el orgullo que no se desatan fácilmente. Algunas ataduras no se rompen, solo cambian de dueño y dejan cicatrices que no siempre se ven. Me llamo Alessandro. Soy un hombre común, conductor de aplicación en Jalisco, y suelo aceptar viajes en Guadalajara y en otras ciudades de la región. La noche en que acepté esa corrida no tenía nada de especial. Había salido de Guadalajara después de dejar la cena lista para mi hijo y asegurarme de que la puerta quedara bien cerrada, como hago siempre. Manejar de noche se volvió parte de mi rutina desde que me quedé solo con él. Las tarifas mejoran y el tráfico es más amable. Cerca de la salida de Tequila, el teléfono vibró con una solicitud que parecía normal, salvo por un detalle mínimo que en ese momento no consideré importante. El punto de recogida estaba marcado en una calle secundaria, mal iluminada, pero conocida para cualquiera que trabaje por la zona. Lo raro era el destino, un nombre genérico, sin colonia, sin referencias claras. Pensé que se trataba de uno de esos errores del sistema que aparecen de vez en cuando y seguí adelante. Estaba cansado, sí, pero no distraído. Había hecho esa ruta muchas veces
y conocía bien el terreno. El pasajero subió al auto con calma, sin apuro. Lo noté elegante de inmediato, demasiado para ese lugar y esa hora. Traía un traje oscuro bien planchado y zapatos limpios, como si no hubiera pisado tierra en todo el día. Cuando cerró la puerta, el interior del coche se llenó de un perfume amaderado intenso, elegante, difícil de ignorar. No era desagradable, pero sí fuera de lugar. Ajusté el espejo para mirarlo mejor y confirmé que mantenía la mirada fija hacia adelante. Arranqué y tomé la carretera con la sensación automática de siempre, esa confianza que da la repetición. Pensaba en lo que aún tenía que hacer al día siguiente, en el uniforme de mi hijo, en levantarme temprano. El silencio del pasajero no me incomodó al principio. Muchos prefieren no hablar. Sin embargo, el olor del perfume seguía ahí, persistente, como si no se disipara con el aire. A los pocos minutos miré el mapa del aplicativo por costumbre. La flecha avanzaba, pero la ruta parecía congelada, como si el sistema no registrara el movimiento real del auto. Supuse que era una falla de señal. En esa zona pasa seguido. Lo que sí me llamó la atención fue el tiempo estimado, que no cambiaba, aunque ya habíamos recorrido varios kilómetros. La carretera lucía igual que siempre, pero algo empezó a sentirse distinto. Los mismos campos de agave, el mismo asfalto, y aún así, una ligera incomodidad me apretaba el pecho. Era una sensación difícil de explicar, como cuando uno siente que olvidó algo importante, aunque sabe que no es así. Apreté un poco más el volante y bajé el volumen de la música para concentrarme. Intenté romper el silencio de manera automática, más por educación que por necesidad. No obtuve ninguna reacción, ni un gesto, ni un cambio de postura. El hombre seguía recto, inmóvil, con una presencia que se sentía más pesada con cada kilómetro. Pensé que quizá estaba molesto o cansado, y dejé de insistir. Al darme cuenta de que el tramo ya se había alargado más de lo habitual, miré de nuevo los lados de la carretera buscando referencias conocidas. No vi nada fuera de lo común, pero algo no cuadraba. Conocía ese camino lo suficiente como para saber que ya deberíamos estar cerca, y sin embargo seguíamos avanzando como si la ruta se hubiera estirado sin aviso. Fue ahí cuando, por primera vez, sentí una inquietud real, una duda que no quise nombrar en voz alta. El camino empezó a cambiar sin que pudiera señalar un momento exacto en que eso ocurrió. No fue algo brusco ni evidente, simplemente me di cuenta de que los postes de luz estaban cada vez más separados, como si alguien los hubiera ido retirando uno por uno. La carretera seguía recta, el asfalto en buen estado, pero la oscuridad alrededor se volvía más espesa, más cerrada, y los faros del coche parecían iluminar menos de lo habitual. El radio perdió señal de golpe. El silencio que quedó fue incómodo, demasiado limpio, sin ese ruido de fondo al que uno se acostumbra al manejar de noche. Intenté cambiar de estación varias veces, convencido de que era una falla normal, pero ninguna respondió. Miré el celular otra vez y noté que la señal había bajado al mínimo. Pensé en detenerme un momento, pero descarté la idea por puro instinto. Volví a fijarme en el pasajero. Seguía igual que al inicio, con el cuerpo erguido y las manos apoyadas sobre las piernas. El perfume amaderado parecía incluso más fuerte, como si el aire no circulara dentro del auto. Bajé un poco la ventana para que entrara aire fresco, esperando que eso me tranquilizara, pero el olor no disminuyó. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío real. El mapa del aplicativo dejó de tener sentido. La flecha avanzaba por una línea recta que no reconocía, sin nombres, sin curvas marcadas, sin referencias. El tiempo estimado seguía congelado, como si no importara cuánto avanzáramos. Empecé a hacer cuentas mentales, repasando el trayecto que conocía de memoria, y nada coincidía. El cansancio no explicaba esa sensación de estar fuera de lugar. Una idea incómoda empezó a rondarme, la posibilidad de estar siendo llevado a propósito por una ruta equivocada. Pensé en asaltos, en trampas que otros conductores me habían contado en reuniones informales. Apreté el volante y mantuve la vista fija al frente, tratando de no demostrar nerviosismo.
Aún así, mi cuerpo reaccionaba solo, con los hombros tensos y la respiración corta. El motor dio el primer tirón extraño poco después. No fue un apagón total, más bien una pérdida breve de fuerza, como si el auto dudara antes de seguir. Miré el tablero de inmediato. Ninguna luz de advertencia permaneció encendida. Me dije que quizá era gasolina de mala calidad o algún sensor fallando, aunque el coche había salido bien esa noche. Intenté otra vez obtener alguna reacción del pasajero. Necesitaba confirmar que no estaba solo en esa percepción de rareza. No recibí respuesta, ni siquiera un cambio en su postura. Era como si su presencia no dependiera del movimiento del coche ni de lo que pasaba alrededor. Esa indiferencia me incomodó más que cualquier amenaza directa. Cuando me di cuenta de que ya llevábamos demasiado tiempo manejando sin ver una sola desviación, casa o señal, acepté algo que no quería admitir. Esa carretera no se comportaba como ninguna que yo conociera. La inquietud se transformó en miedo contenido, uno silencioso, de esos que no hacen ruido, pero se quedan clavados en el pecho, creciendo con cada kilómetro. La primera cruz apareció sin aviso, apenas iluminada por los faros. Era de madera simple, torcida, clavada en la tierra a pocos metros del asfalto. Pensé que se trataba de una señal por algún accidente antiguo, algo común en las carreteras de Jalisco, pero no tardé en ver otra más adelante, luego otra. No estaban juntas, sino dispersas, como si marcaran puntos específicos del camino. Cada vez que pasaba junto a una, sentía una presión en el pecho difícil de explicar. La carretera comenzó a ondularse con curvas que no reconocía. No eran cerradas ni peligrosas, pero no coincidían con ningún recuerdo mío de esa ruta. El cansancio ya no era una explicación suficiente. El sudor frío me corría por la espalda y tuve que secarme una mano en el pantalón antes de volver a tomar el volante con firmeza. El silencio dentro del coche se sentía pesado, casi físico. El motor se apagó por completo por primera vez sin previo aviso. Todo quedó a oscuras durante un segundo eterno, y el coche avanzó solo por inercia. Sentí cómo el estómago se me encogía mientras giraba la llave de inmediato. El motor volvió a encenderse como si nada hubiera pasado. No hubo ruidos extraños, no hubo alertas. Aún así mis manos temblaban. Miré de reojo al pasajero, esperando encontrar algún gesto de sorpresa o molestia. No vi nada distinto. Seguía ahí, recto, inmóvil, como si el apagón no lo hubiera afectado en absoluto. El perfume amaderado llenó mis pulmones cuando respiré hondo, y por primera vez me resultó insoportable. Tuve la sensación absurda de que ese olor no venía solo de su ropa, sino de algo más profundo, más cercano. Otra cruz apareció, esta vez más grande, con flores secas a sus pies. Los faros la iluminaron por completo, y sentí una oleada de miedo que me obligó a reducir la velocidad. Pensé en dar la vuelta, en salirme del camino, en hacer cualquier cosa que me sacara de ahí. Sin embargo, algo me detenía, una especie de inercia que no venía del coche, sino de mí mismo. El auto volvió a fallar, esta vez varias veces seguidas, como si alguien jugara con el encendido. Cada apagón breve hacía que el volante se pusiera duro y el control se volviera más difícil. Empecé a respirar rápido, tratando de no perder la calma. En mi cabeza repetía que tenía que mantenerme consciente, que no podía dejarme dominar por el pánico. La oscuridad frente a mí se volvió más densa y entonces ocurrió el claror. No fue un relámpago común ni una luz de otro coche. Fue un destello blanco que cruzó la carretera de lado a lado, tan intenso que me obligó a cerrar los ojos por reflejo. Sentí como el cuerpo se me iba hacia adelante contra el cinturón y el volante giró sin que pudiera evitarlo. No recuerdo el impacto ni el sonido de un choque. Solo conservo la sensación de perder el control por completo, de que el coche ya no respondía a nada que yo hiciera. En ese instante, antes de que todo se volviera negro, pensé en mi hijo y en lo absurdo que sería desaparecer en una carretera que, en teoría, conocía de memoria. Desperté con un dolor sordo en la cabeza y una sensación de desorientación profunda. Al principio,
No supe dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. El interior del coche se veía normal, sin vidrios rotos ni señales claras de un accidente grave. La luz del amanecer empezaba a filtrarse entre los edificios y tardé varios segundos en entender que ya no estaba en la carretera. Miré alrededor y reconocí una avenida amplia, con tráfico ligero y comercios aún cerrados. El motor estaba apagado, pero la llave seguía en su lugar. Sentí un alivio momentáneo al darme cuenta de que estaba vivo y entero, aunque ese alivio duró poco. El asiento trasero estaba vacío. El pasajero ya no estaba ahí. Lo primero que hice fue revisar el celular. Tenía varias llamadas perdidas y mensajes que no recordaba haber recibido. La aplicación de viajes mostraba mi última corrida cerrada horas antes de aceptar la que me llevó a la carretera. No había registro alguno de ese servicio, ni punto de recogida, ni destino, ni historial intermedio. Era como si ese trayecto nunca hubiera existido. El cansancio me cayó de golpe, acompañado de una confusión difícil de describir. Intenté reconstruir mentalmente lo ocurrido, pero había un vacío completo entre el momento del claror y el despertar. No recordaba haber chocado, ni haber sido auxiliado, ni haber manejado hasta ese lugar. Esa ausencia de memoria me inquietó más que cualquier otra cosa. Fue entonces cuando noté el olor. El perfume amaderado seguía ahí, igual de intenso que al inicio de la noche. Abrí las ventanas por completo, esperando que el aire lo disipara, pero el aroma se quedó pegado al tapiz, al asiento, al ambiente mismo del coche. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que no tenía una explicación lógica para eso. Me quedé sentado varios minutos sin arrancar, observando a la gente pasar como si nada fuera extraño. Nadie parecía notar mi estado ni el coche detenido. Pensé en buscar ayuda, en ir a una estación de policía o a un hospital, pero algo dentro de mí quería simplemente irme, regresar a casa y comprobar que todo lo demás seguía en su lugar. Conduje de vuelta evitando pensar demasiado, concentrándome solo en el camino. Cuando llegué a mi barrio y vi la fachada conocida de mi casa, sentí un alivio que casi me hizo llorar. Entré en silencio para no despertar a mi hijo y me quedé un buen rato mirándolo dormir, confirmando que al menos esa parte de mi vida seguía intacta. Nunca hablé de esto con otros conductores ni con mi familia. Seguí trabajando, pero dejé de aceptar corridas que me acercaran a esa ruta entre Tequila y Amatitán. A veces, en noches específicas, el perfume vuelve a aparecer dentro del coche sin razón alguna. En esos momentos recuerdo esa carretera interminable y entiendo que hay caminos que no figuran en los mapas, pero que aún así existen y no siempre permiten que uno se vaya sin dejar algo atrás. Me llamo Ferdinando. La idea de montar una barraca en la feria de Arandas, Jalisco, no nació de un sueño, sino de la necesidad. Después de quedarme sin trabajo, los días empezaron a pesar más de lo normal, y aceptar la ayuda de mi tío Emanuel fue casi una cuestión de orgullo herido. Él llevaba toda la vida trabajando la tierra, levantándose antes de que amaneciera, y me ofreció frutas de su parcela para que yo pudiera venderlas por las noches. No era un gran negocio, pero me permitía sentirme útil otra vez. Las noches de feria siempre habían sido algo familiar para mí. El olor de la fruta madura mezclado con el de los antojitos, las luces colgadas de manera improvisada, la música que se escuchaba a lo lejos y la gente caminando sin prisa. Montar y desmontar la barraca se volvió rutina en pocos días. Al cerrar, cuando el bullicio comenzaba a apagarse, yo recogía el dinero, acomodaba las cajas vacías y emprendía el camino de regreso a casa. Fue en una de esas caminatas nocturnas cuando sentí por primera vez que alguien venía detrás de mí. No lo vi de inmediato, pero lo percibí como se perciben las cosas que no deberían estar ahí. Pensé en un asalto, en alguien esperando el momento adecuado para acercarse, y el miedo fue inmediato, instintivo. Ajusté el paso y presté atención a cada sonido alrededor. Al voltear,
distinguí la silueta de un hombre caminando a cierta distancia. Nada en su apariencia parecía fuera de lugar al principio, salvo que no intentaba acercarse ni quedarse atrás. Mantenía siempre el mismo espacio entre nosotros, como si midiera cada uno de mis pasos. Seguí caminando sin detenerme, convencido de que, al llegar a una calle más iluminada, desaparecería. Esa noche el hombre se esfumó de pronto, justo antes de que yo doblara la esquina. Pensé que había sido una simple coincidencia, producto del cansancio o de los nervios. Sin embargo, al día siguiente y al otro volvió a ocurrir lo mismo. Siempre después de cerrar la barraca, siempre en el mismo tramo del camino, siempre caminando detrás de mí. Con el paso de las noches, empecé a notar detalles que me inquietaron más que la idea de un robo. El hombre no hacía ruido al caminar. No escuchaba pasos, ni respiración, ni el roce de la ropa. Su forma de avanzar era rígida, casi mecánica, y su pecho no se movía como el de una persona normal. Eso fue lo que realmente me hizo sentir que algo no estaba bien. También me llamó la atención que su apariencia nunca cambiaba. Vestía la misma ropa, sin importar el clima, y su piel era demasiado pálida para alguien que pasaba tanto tiempo al aire libre. Nunca lo vi usar el teléfono, fumar o mirar a los lados. Solo caminaba, con la vista fija en mí, como si todo lo demás no existiera. Cada noche regresaba a casa con el cuerpo tenso y la mente acelerada. Intentaba convencerme de que exageraba, de que el cansancio y la preocupación por el dinero me estaban jugando una mala pasada. Aún así, algo dentro de mí sabía que no era una simple coincidencia. Había una presencia constante, silenciosa, que me acompañaba sin tocarme, y esa certeza empezó a robarme la tranquilidad mucho antes de que entendiera por qué. Los días siguientes empecé a notar que ya no me sentía tranquilo, ni siquiera antes de que anocheciera. Desde temprano, mientras acomodaba la fruta en la barraca, tenía la sensación de que algo me esperaba más allá del cierre, como si la noche ya viniera cargada de una inquietud difícil de explicar. Aún rodeado de gente, me sorprendía mirando de reojo, buscando sin saber exactamente qué. Con el paso del tiempo, la presencia de aquel hombre dejó de limitarse al camino de regreso. Comencé a verlo en los reflejos, siempre de manera fugaz, como si no quisiera ser atrapado por completo. Aparecía en el vidrio de la vitrina de las frutas, en el metal pulido de una báscula o en la ventana del camión donde guardaba las cajas. Cuando volteaba con rapidez, no había nadie, pero la sensación de haber sido observado permanecía. Las noches se volvieron pesadas. Al dormir, soñaba que caminaba por las mismas calles de la feria, solo que vacías, sin música ni voces. Las luces parecían más débiles y el silencio era tan profundo que me oprimía el pecho. En esos sueños, el hombre estaba ahí siempre a la misma distancia, sin acercarse ni desaparecer, observándome con una calma que me ponía la piel de gallina. Despertaba cansado, como si no hubiera descansado en absoluto. El cuerpo me dolía y la cabeza me daba vueltas, pero aún así tenía que levantarme y seguir con la rutina. Mi ánimo empezó a cambiar y yo mismo lo notaba. Me volví más callado, más irritable y perdí el apetito. Comer dejó de ser un placer y se convirtió en una obligación. Mi tío Emanuel también se dio cuenta de que algo no andaba bien. Sin decirlo de frente, me hacía comentarios sobre la importancia de descansar, de no cargar con preocupaciones innecesarias y de no olvidar las oraciones antes de dormir. Yo escuchaba, asentía, pero por dentro me resistía a pensar que la fe tuviera algo que ver con lo que me estaba pasando. Lo más desconcertante fue empezar a sentir esa mirada incluso cuando no estaba solo. En medio de la feria, rodeado de compradores y otros comerciantes, había momentos en los que un escalofrío me recorría la espalda, como si alguien me observara fijamente. Al buscar con la mirada, no encontraba al hombre, pero la certeza de su presencia no se iba. Comencé a dudar de mí mismo. Pensé que tal vez el estrés y el miedo me estaban jugando una mala pasada, que todo era producto de la sugestión. Aún así, había algo demasiado concreto en esas apariciones breves, algo que no se sentía como una simple idea en la cabeza.
Para cuando me di cuenta, aquella presencia ya formaba parte de mi día a día. No solo me acompañaba al salir de la feria, sino que se colaba en mis sueños, en mis reflejos y en mis pensamientos. La tranquilidad que había sentido al inicio del negocio desapareció por completo, y en su lugar quedó una inquietud constante, como si algo estuviera reclamando mi atención de una forma que yo todavía no entendía. La inquietud que cargaba ya no me dejaba concentrarme en el trabajo. Mientras vendía fruta, mis pensamientos regresaban una y otra vez a ese hombre, a su forma de caminar y a la manera en que desaparecía sin dejar rastro. Llegó un punto en el que guardar silencio me resultó imposible y empecé a mencionar el tema con otros comerciantes de la feria, siempre con cuidado, sin usar palabras que sonaran exageradas. Al describirlo, noté reacciones que me hicieron sentir un nudo en el estómago. Algunos bajaban la mirada, otros cambiaban de tema de inmediato, y hubo quien hizo el gesto de persignarse como si lo que yo contaba no fuera una simple anécdota. Nadie se rió, nadie dudó. Esa seriedad me hizo entender que estaba tocando algo que muchos preferían no recordar. Poco a poco fui armando la historia a partir de comentarios sueltos. Años atrás, en una de las calles cercanas a la feria, un hombre había sido asesinado durante la noche. No se trató de un robo cualquiera, sino de una discusión que terminó de la peor manera. El lugar coincidía casi exactamente con el tramo donde yo solía sentir la presencia más fuerte. Lo que más me estremeció fue darme cuenta de que la descripción del hombre muerto coincidía con la que yo había hecho sin conocer esos antecedentes. La ropa sencilla, el aspecto descuidado, la palidez extraña que muchos recordaban incluso de cuando estaba vivo. No era una historia reciente, pero tampoco tan antigua como para haber sido olvidada por completo. Después de eso, el miedo cambió de forma. Dejó de ser solo temor a lo desconocido y se convirtió en una sensación más pesada, como si algo me hubiera elegido. Empecé a preguntarme por qué yo, por qué justo ahora y por qué siempre en ese mismo camino. No encontraba respuestas y esa falta de control me desesperaba. Intenté cambiar mis hábitos. Varié la ruta de regreso, cerré la barraca un poco más temprano algunos días y procuré no caminar solo cuando podía evitarlo. Nada funcionó. La presencia volvía a manifestarse de una u otra forma, incluso en calles donde nunca antes la había sentido. Había momentos en los que, más que miedo, sentía una especie de tristeza que no me pertenecía. Era una sensación ajena, como si se me pegara al cuerpo sin permiso. Esa mezcla de emociones me confundía, porque no encajaba con la idea de una amenaza directa. Para entonces, ya sabía que huir no iba a resolver nada. La historia del hombre asesinado se quedó dando vueltas en mi cabeza, y con ella la certeza de que el encuentro final era inevitable. Cada noche que cerraba la barraca, sentía que me acercaba un poco más a algo que no entendía del todo, pero que ya formaba parte de mi vida. Aquella noche el cansancio pudo más que el miedo. Al cerrar la barraca, sentí que no tenía fuerzas para seguir evitando lo que llevaba semanas persiguiéndome. La feria se estaba vaciando. Las luces se apagaban una a una y el silencio empezaba a ocupar el lugar del ruido. Caminé unos metros y supe, sin necesidad de voltear, que el hombre estaba ahí. Me detuve en medio de la calle, con el corazón golpeándome el pecho. Al darme la vuelta, lo vi por primera vez de frente, sin reflejos ni sombras de por medio. Su rostro era más pálido de lo que recordaba, los ojos hundidos y fijos en mí, y su expresión no transmitía enojo ni prisa. Era una mirada quieta, cargada de algo que no supe nombrar en ese momento. El cuerpo se me paralizó. Sentí frío en las manos y una presión en la garganta que casi no me dejaba respirar. En ese instante no pensé en correr ni en pedir ayuda. De manera casi automática, empecé a rezar en silencio, repitiendo las mismas oraciones que había aprendido de niño, aferrándome a cada palabra como si fuera un ancla. Mientras rezaba, percibí que el ambiente cambiaba. El aire se sentía distinto, menos pesado, como si algo se estuviera soltando. El hombre no avanzó ni retrocedió. Por primera vez,
Sus labios se curvaron en una sonrisa extraña, no burlona ni amenazante, sino profundamente triste. Esa sonrisa me atravesó más que cualquier gesto violento. En ella había una sensación de despedida, de alivio y de cansancio. Sin hacer ningún movimiento brusco, su figura comenzó a desvanecerse, como si la oscuridad de la calle lo fuera absorbiendo poco a poco, hasta que ya no quedó nada. Me quedé ahí unos segundos, incapaz de moverme. Cuando reaccioné, mis piernas temblaban y tuve que apoyarme en la pared más cercana. No escuché pasos, ni suspiros, ni ningún sonido que indicara que había estado acompañado. La calle estaba completamente vacía. Desde esa noche, mi vida no volvió a ser la misma. La presencia no desapareció del todo, pero cambió. De vez en cuando lo veo en sueños o en algún reflejo, siempre de forma breve, siempre en silencio. Ya no siento el mismo miedo, sino una especie de responsabilidad que no pedí, pero que entendí con el tiempo. Cada vez que sucede, sé exactamente qué hacer. Rezo y enciendo una vela, como me enseñaron desde niño. En esos momentos tengo la certeza de que esa alma vuelve buscando luz y que, por alguna razón que no alcanzo a comprender, solo yo puedo verlo. Esa es la razón por la que nunca vuelvo a quedarme completamente solo, ni siquiera cuando la calle parece vacía. Hola, Smars, soy Margarida. El lago siempre marcó el ritmo de mi vida, incluso antes de que yo aprendiera a nombrarlo como algo propio. Vivir a la orilla del lago de Chapala, en Jalisco, significa aceptar que el agua decide cuándo se duerme, cuándo se trabaja y cuándo se guarda silencio. A mis 50 años, la pesca no era solo un oficio, era la forma en que entendía el paso del tiempo, el modo en que mi cuerpo sabía que seguía siendo útil y que la caza seguía teniendo sentido. Mi esposo Lauro y yo compartimos más de 3 décadas de rutina sencilla. Madrugadas frías, café cargado preparado en silencio, redes revisadas con manos que ya conocían cada nudo. Él no era un hombre de muchas palabras, pero siempre encontraba la manera de hacerme saber cómo había estado el lago, si la corriente venía rara o si los peces se estaban yendo más hondo. Su silencio de antes era cómodo, lleno de gestos pequeños que yo entendía sin esfuerzo. Algo empezó a cambiar una mañana cualquiera, sin aviso. Regresó de pescar más temprano de lo normal y se sentó frente al agua sin quitarse las botas. Permaneció así largo rato, mirando el lago como si estuviera esperando que algo ocurriera. No me preocupé de inmediato. Pensé en cansancio, en la edad, en las malas temporadas que últimamente se repetían más de la cuenta. Con el paso de los días, ese silencio se volvió distinto. Ya no era descanso ni concentración. Era una ausencia que se sentía incluso cuando estaba cerca. Dejaba las redes a medio doblar, no limpiaba el pescado como siempre, olvidaba cosas que jamás había olvidado. Yo lo observaba desde la cocina, fingiendo normalidad, mientras una incomodidad lenta se me iba quedando en el pecho. Comenzó a pasar más tiempo a la orilla del lago, incluso después de volver de pescar. Se quedaba inmóvil con la vista fija en la superficie, como si el agua le estuviera devolviendo algo que yo no podía ver. Cuando caía la tarde, la luz sobre el lago parecía más opaca, más pesada, y esa quietud me hacía pensar en cosas que prefería no pensar. Intenté convencerme de que exageraba. La vida junto al lago enseña a no dramatizar cada cambio, a buscar siempre una explicación práctica, el clima, la pesca escasa, las preocupaciones que no se dicen. Sin embargo, había una sensación nueva que no lograba sacudirme. El lago ya no se sentía como un lugar conocido, sino como algo atento, demasiado atento. Las noches empezaron a ser distintas también. Aunque el agua siempre tiene sonidos propios, esa calma profunda que se instaló me resultaba incómoda. Me despertaba con la impresión de que algo se movía allá afuera, no con ruido, sino con intención. El lago parecía respirar más lento, como si estuviera guardando algo.
Acepté entonces, aunque sin decirlo en voz alta, que el cambio no estaba solo en mi esposo. Algo en el lago había comenzado a pesar más de lo normal, y esa presencia silenciosa se estaba metiendo poco a poco en nuestra vida, sin pedir permiso, sin dejar señales claras, solo quedándose. Los problemas con la pesca comenzaron poco después, de una forma que no supe explicar ni a mí misma. Los primeros peces que mi esposo Lauro llevó a casa tenían un olor extraño, más fuerte de lo normal, como si llevaran horas fuera del agua aunque acabaran de sacarlos. Al limpiarlos, la carne se deshacía entre los dedos y el color se apagaba en cuestión de minutos. Pensé que había sido mala suerte, un caso aislado, pero al día siguiente ocurrió lo mismo. Pronto se volvió imposible ignorarlo. Algunos peces se echaban a perder todavía en las redes, antes siquiera de llegar a la orilla. Yo los veía cambiar, endurecerse, tomar ese tono opaco que solo aparece cuando algo ya no sirve. En tantos años pescando, jamás había visto algo parecido, y esa certeza me helaba más que cualquier explicación sobrenatural que intentara evitar. Las redes también comenzaron a fallar. Amanecían rasgadas en lugares donde no había piedras ni ramas, cortes irregulares que no parecían provocados por peces grandes ni por desgaste. Pasé tardes enteras reparándolas, remendando con paciencia, solo para encontrarlas dañadas otra vez después de una sola salida. Mi esposo no decía nada al respecto, pero su manera de mirarlas era distinta, como si ya esperara encontrarlas así. El olor con el que regresaba del lago empezó a cambiar. No era solo pescado ni lodo, era algo más pesado, más antiguo, que se quedaba en la ropa incluso después de lavarla. Yo ventilaba la casa, abría puertas y ventanas, tratando de mantener la normalidad, aunque por dentro sentía que algo se estaba colando en nuestra rutina. Otros pescadores comentaban que la pesca andaba mal, que el lago estaba raro, pero nadie hablaba de peces que se descompusieran tan rápido ni de redes rotas sin motivo claro. Escucharlos me tranquilizaba solo por momentos, porque sabía que lo que nos estaba pasando no era igual. Había algo específico alrededor de mi esposo, una especie de insistencia que no tocaba a los demás. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Al principio eran confusos, imágenes del lago de noche, demasiado hondo, demasiado oscuro. Sentía el peso del agua sobre el cuerpo, una profundidad que no coincidía con la realidad del Chapala. No veía nada con claridad, pero percibía movimiento, algo enorme desplazándose con lentitud bajo la superficie. Con el paso de las noches, esos sueños se volvieron más nítidos. Ya no era solo el lago, era la sensación de que algo llamaba, no con palabras, sino con una atracción difícil de resistir. En esos sueños, Lauro siempre estaba más cerca del agua que yo, escuchando algo que yo no alcanzaba a entender. Despertaba sobresaltada, con el pulso desbocado y una presión incómoda en el pecho que tardaba en aflojar. No era solo el recuerdo de los sueños lo que me agitaba, sino una culpa persistente, difícil de explicar, como si hubiera incumplido una responsabilidad invisible. Esa sensación me acompañaba durante el día, sobre todo cuando veía a Lauro sentado frente al lago, inmóvil, con una atención casi respetuosa, como si estuviera frente a algo que merecía silencio. Entonces entendía que aquello que me perseguía por las noches no se quedaba en el sueño. Algo se movía bajo esa superficie tranquila, y la impresión constante era que no solo observábamos el lago, sino que el lago nos devolvía la mirada. Con el correr de los días, Lauro empezó a volverse irreconocible para mí. Sus gestos seguían siendo los de siempre, pero carecían de intención, como si los realizara por costumbre y no por voluntad. Su cuerpo cumplía con lo necesario, pero su atención parecía estar fija en otro plano, lejos de la casa y de mí. Por las noches permanecía despierto durante horas, sentado cerca de la puerta, escuchando con paciencia los sonidos del agua. Yo me hacía la dormida, temiendo que cualquier movimiento delatara mi miedo, mientras la tensión me mantenía rígida, esperando que no se levantara. La madrugada tenía un peso distinto cuando lo veía así, atento a ruidos que para mí eran apenas un murmullo. En su postura había una espera contenida,
como si aguardara una señal precisa, algo que solo él podía percibir. Esa imagen se repetía noche tras noche, desgastándome por dentro, haciéndome sentir que compartíamos el mismo espacio, pero no el mismo tiempo. Durante el día, la convivencia se volvió densa, cargada de una tristeza difícil de explicar. No había peleas ni reproches, solo la sensación constante de que algo se estaba terminando. A veces lo observaba en silencio y sentía que ya se estaba alejando, aunque siguiera ahí, respirando, moviéndose por la casa. Era una despedida muda que nadie había pronunciado. Intenté retenerlo con gestos simples, recurriendo a lo cotidiano como si eso pudiera salvarnos. Preparaba comidas que siempre le habían gustado. Insistía en rutinas que antes nos daban estabilidad. Buscaba devolverle peso a la vida compartida. Sin embargo, todo parecía pasar a través de él sin dejar marca. Lauro seguía ahí, pero ya no estaba conmigo. Y esa ausencia anticipada resultaba más dolorosa que cualquier pérdida concreta. Mis sueños se volvieron más intensos y más claros. Ya no solo sentía la profundidad del lago, ahora percibía una presencia definida, algo enorme que se movía con lentitud bajo el agua, como si conociera cada rincón del fondo. Esa cosa no me miraba a mí. Toda su atención estaba puesta en Lauro. Yo despertaba con la certeza de que aquello lo reconocía, como si siempre le hubiera pertenecido. Las madrugadas comenzaron a inquietarme más que nunca. El sonido del agua cambiaba. No era el vaivén habitual, sino algo más pausado, como pasos pesados avanzando cerca de la orilla. A veces sentía que el lago se acercaba a la casa, que respiraba más cerca, y me quedaba inmóvil, escuchando, tratando de no pensar. La noche en que Lauro se fue, desperté con un vacío inmediato a mi lado. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal, era denso, cargado. Noté la ausencia de sus botas y la linterna que siempre dejaba colgada. Mi cuerpo supo lo que había pasado antes de que mi mente lo aceptara. Salí al patio y caminé hacia la orilla con el corazón desbocado. El lago estaba extrañamente quieto, sin reflejos, como si la oscuridad se hubiera asentado sobre él. El bote ya no estaba amarrado. Sentí el impulso de llamarlo, de avanzar, pero algo me detuvo. Una certeza profunda de que cruzar ese límite sería un error irreversible. Me quedé inmóvil frente al lago durante un tiempo que no supe medir. La superficie estaba oscura, espesa, sin reflejar el cielo ni las luces lejanas, como si el agua hubiera absorbido toda posibilidad de brillo. Muy cerca de la orilla se oían desplazamientos lentos, pesados, no chapoteos ni corrientes normales, sino el avance cuidadoso de algo que conocía el fondo y no tenía prisa. Mis ojos no lograron distinguir ninguna forma, pero el cuerpo reaccionó antes que la razón. La certeza de no estar sola se me instaló en el pecho con una fuerza paralizante. No fue solo miedo, fue una comprensión amarga, la sensación de haber llegado tarde a algo que llevaba tiempo decidiéndose sin mí. Sentí las piernas débiles, el aire corto, y entendí que avanzar un paso más sería cruzar un límite del que no se regresa. El lago parecía contenerse, como esperando que yo tomara una decisión equivocada. Me obligué a retroceder despacio, sin dar la espalda al agua, con el corazón golpeándome las costillas y las manos frías. Cada sonido mínimo me hacía estremecer, y aún así, nada se mostró. Esa ausencia visible fue peor que cualquier imagen imaginable. Regresé a la casa cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. El trayecto se me hizo largo, pesado, como si caminara contra algo invisible. Al cerrar la puerta, el temblor se apoderó de todo el cuerpo. Me senté sin fuerzas, con las manos vacías, incapaz de llorar. El amanecer llegó sin anunciarse, y con él llegó la confirmación silenciosa de lo que ya sabía. Lauro no volvió. El lago había respondido a ese llamado insistente que llevaba días, quizá años, creciendo bajo la superficie, y esa respuesta no estaba pensada para devolver nada. Las horas siguientes transcurrieron como si yo no estuviera del todo presente. Mi cuerpo se movía,
Cumplía acciones básicas, mientras la mente se mantenía a distancia, negándose a entender. Avisé a quienes debía avisar, repetí lo ocurrido una y otra vez, señalando siempre el lago, como si señalarlo pudiera explicar lo inexplicable. Cada vez que lo hacía, sentía que estaba apuntando a una herida abierta, algo que seguía latiendo bajo el agua. Las búsquedas comenzaron pronto. Llegaron lanchas que no eran nuestras, redes prestadas, hombres recorriendo zonas conocidas una y otra vez. Observé todo desde la orilla, con una esperanza débil que se iba apagando a cada vuelta sin resultados. El lago se mantuvo tranquilo, casi indiferente, sin ofrecer rastro alguno. En ese silencio absoluto, entendí que no habría señales, que lo que había sido tomado no pensaba dejar huella. Los días siguientes trajeron preguntas, miradas largas y silencios incómodos. Algunos insinuaron accidentes, otros hablaron de corrientes traicioneras, de caídas desafortunadas. Yo escuchaba todo sin discutir, porque ninguna explicación alcanzaba a tocar lo que yo había sentido aquella madrugada. El lago se mantuvo tranquilo durante las búsquedas, como si no tuviera nada que esconder. Con el paso de las semanas, la insistencia se fue apagando. Las lanchas dejaron de salir, las visitas se hicieron menos frecuentes, y el nombre de Lauro empezó a pronunciarse con cuidado, como si pudiera romper algo. El cuerpo nunca apareció. No hubo restos, no hubo señales, solo una ausencia que se volvió definitiva sin ceremonia. Seguí viviendo en la misma casa, porque irme no era tan sencillo como todos pensaban. El lago era mi trabajo, mi historia, el lugar donde todo había sucedido. Volví a pescar lo justo, sin alejarme demasiado, manteniéndome siempre cerca de la orilla, como si respetar cierta distancia fuera una forma de sobrevivir. Las noches cambiaron de nuevo, pero no para traer calma. Empecé a escuchar pasos en el agua baja, siempre a la misma hora, siempre con ese ritmo lento y pesado que ya conocía. No se acercaban a la casa, ni se alejaban del todo. Permanecían ahí, marcando su presencia sin necesidad de mostrarse. Nunca intenté mirar de frente ni seguir el sonido. Aprendí a quedarme quieta, a contener la respiración, a aceptar que hay cosas que no buscan ser vistas. En esos momentos, el miedo no era lo único que sentía. Había también una tristeza profunda, como si el lago me recordara lo que se había llevado. Con el tiempo, comprendí que el silencio del lago no es vacío, es una forma de guardar lo que no piensa devolver. Lauro no fue el primero ni será el último, aunque pocos lo admitan en voz alta. Aquí el agua enseña a respetar límites que no siempre se ven. Sigo escuchando esos pasos algunas noches, incluso ahora. No sé si son de algo que vuelve o de algo que vigila. Solo sé que el lago sigue ahí, inmóvil, observando, y que yo aprendí a vivir con la certeza de que hay silencios que no significan paz, sino espera.